Bienvenidos a otra emisión de Guionistas de Comedia. Por favor, suscríbanse, denle like y compártanlo. ¿Cómo está el señor Emiliano Hernández Vale? Muchísimas gracias, señor Rubén Morales, o Reuben, y ahora también voy a tener problemas con tu nombre, además de decir podcast, que me cuesta muchísimo. Pero bueno, gracias, bienvenidos, gracias por escucharnos, y gracias a Soles Agency, Soles Piso Agency, que desde aquí, desde Caracas, nos está facilitando sus espacios de audio, postproducción, edición y muchísimas cosas más. Bueno, este es Gracias. el 10º episodio de esta primera temporada, que ya pronto, le quedan 6 episodios, ¿no? Y hoy tenemos una misión. Resulta que tenemos un gran amigo de la casa que se llama Monkey, se apoda Monkey, se llama Roberto Silva, es puertorriqueño, vive en Dallas y nos ha llegado con un caso. Él, de alguna manera por lo que me expresó fuera del programa, siente quizás un peso en la conciencia, ya estudiaremos en profundidad con sus palabras, de que él es comediante, hace stand-up, pero no genera material bajo el acto de escribir, sino que a él se le ocurren las cosas en el escenario. Entonces, eso está mal, está bien, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo está el señor Monkey? Saludos, saludos, saludos. Todo bien, gracias por la invitación a su podcast. Y me gusta ser el número 10 porque soy el primero que tiene 2 dígitos. Sí, y además es el mismo número de Messi Ahí y está. ese es el gran número del fútbol. Bueno, agradecido por la invitación y qué cool estar aquí con dos maestros de la escritura que yo sé que este problema que yo tengo, ustedes van a poder solucionar. Rubén hizo una pregunta muy pertinente porque realmente hay que ver si es un problema o no. Yo creo que obviamente hay muchísimos refranes que hablan de que es mejor que sobre y no que falta, pero todo refrán tiene su contrarrefrán. Yo no sé hasta qué punto solo la improvisación puede ser un problema, incluso muchos lo pueden ver como una virtud. A veces eso, la adrenalina del escenario te puede generar una manera, una especie de dinámica interna creativa que te hace producir cosas buenas. Pero hasta los más improvisados, hablando de Messi, hasta Messi entrena. Entonces, si Messi entrena, yo creo que todos tenemos que entrenar. Eso es correcto, eso es correcto. Siempre me pasa mucho eso porque me cuesta sentarme a abrir una libreta y comenzar a escribir. O sea, yo digo, yo soy un trabajador, ¿cómo se llaman a esto? Que es cuando bajo presión. Yo soy un comediante bajo presión. Yo estoy en la tarima, me viene una premisa y vamos, la desarrollamos y la partimos. Pero es verdad, siempre hace falta la escritura para uno tener un plan B. Mira, Monkey, tú sabes que haciendo este podcast, también, bueno, asesorando a comediantes en nuestros talleres o cuando nos piden escribir, que siempre uno juega las partes un poquito de psicólogo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que hay algo particular en esta carrera de la comedia, que es que uno empieza con un anhelo, en el camino se da cuenta de que quizás ese anhelo no se cumplió, o sí, pero se da cuenta de que la vida le está poniendo otros superpoderes allí para la comedia, ¿no? Y a veces cuesta un poquito de tiempo que ese comediante o ese humorista acepte para qué Dios, bueno, o el ente que sea, no importa, para qué te está poniendo en esta carrera, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que decimos, oye, lo que yo tenía planeado como que no funcionó del todo, al 100% como yo lo tenía planificado inicialmente, pero mira, se me están abriendo estas otras oportunidades o el público me ve por aquí, ¿será que lo acepto o no lo acepto? ¿No? Entonces, volviendo a lo que dice Emiliano, yo creo que tú tienes entre manos una gran virtud que no hay por qué verla mal. Yo creo que lo que hay es que canalizarla y saberla usar a tu favor sin que eso, porque muchas veces el peso del gremio está allí, ¿no? Porque todo el mundo habla de escribir. Yo escribí material, Seinfeld escribe, el otro escribe. Ajá, bueno, y si a ti no se te da la escritura es que no lo estás haciendo bien, ¿no? Porque en el fondo se habla de, o sea, lo que uno tiene que hacer es crear y crear constantemente. Ya el tema de cómo uno lo registra,
en algo para uno recordar, es lo que creo que podemos ayudarte aquí, ¿no? Sí, definitivamente. Y tienes un buen punto. Uno comienza por un camino y a lo mejor en el tiempo se desenvuelve en otro. Yo adicional a hacer comedia, produzco también shows de comedia, soy productor también y estoy comenzando a hacer un podcast también. O sea, llevaba un tiempo haciendo podcast y contenido, ahora pues, ¿cómo es? Comencé nuevamente, retorné esta fase de hacer podcast y muchas veces digo, ¿será que estoy haciendo muchas cosas a la misma vez? Puede ser. No Una, puedo precisar eso. bueno, si se complementan, no se siente tanto. De repente puedes hablar en tu podcast de tus rutinas, si quieres, o de tus experiencias en los escenarios, y entonces de algún modo complementas tu trabajo en el escenario como comediante, y entonces ahí no se estorban, sino que se complementan. Que yo no creo que si se complementan, como te digo, no creo que se excluyan, pero tú sabes que para aproximarte a escribir puede ser que pase a mí una vez estando joven, cuando tenía como 18 años, yo también estaba, bueno, empezando a escribir y tal, y yo me acuerdo que un profesor me dijo en la universidad que porque yo escribía así, y es que yo escribía como demasiado formal, como escribía como si siempre estuviera enviando un memorándum. O sea, yo escribía así como me lo tomaba muy en serio, ¿no? Entonces, de repente, eso puede ser una buena manera. En vez de decir, oye, es que no escribas como no hablas tú, trata de escribir como piensas. Claro, obviamente hay unas normas de gramática y tal, pero escribe como tú piensas, porque si no, no se siente que eres tú el que está escribiendo. Entonces, eso me permitió como que dejar fluir las ideas con más tranquilidad en el papel y no tomármelo tan en serio. A lo mejor eso te puede ir ayudando a irte aproximando al proceso de escribir, ¿no? No tomárselo tan en serio, sino agarrar, no es que tienes que dejar una obra maestra ahí o el mejor chiste, el chiste que se gane un Emmy, sino simplemente ir empezando a escribir cosas que vayas pensando, que te vayan pasando y te parezcan graciosas. Y eso también te puede ayudar a hacer escribir cuando a soltar la pluma, por decirlo de alguna manera, que es que si te pasa algo gracioso, por ejemplo, te montas en un ascensor y el tipo va subiendo y tú vas para el piso 2 y él marca primero el 25, y entonces en vez de pelearte con el señor, tú puedes anotar por qué hay gente que si va un piso más arriba se marca primero, por poner un ejemplo, o cosas que te molesten. Y entonces las vas anotando, pero ya vas haciendo como el ejercicio de de ir relacionándote con el lápiz, con el papel o con la máquina y con el Word y las teclas, y entonces vas soltando la mano ahí, sin tanto formalismo, ¿no? Sin decir, me voy a sentar a escribir. No, sino simplemente ir soltando las cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso es uno de las cosas que me sucede porque sí me vienen muchas ideas. Como Anótala. que, sí, entonces eso me han dicho varios colegas, me han dicho como que anota esa idea, Ujú. porque pasa que en el momento del open mic, que también voy a suficientes open mic cuando tengo oportunidad, esas mismas premisas las puedo desarrollar ahí y ver, Exacto. mira, algo sucedió y estuvo bien cool. Yo siempre digo que yo necesito una libreta a prueba de agua porque las mejores ideas me salen en la ducha. Sí, sí, verdad que sí. Bueno, hay celulares, no sé si ya hay, ¿verdad? Celulares a prueba Sí, 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 inclusive todo lo que son iPhones son a prueba de agua, pero voy a tener que bueno. bañarme con él dentro de la ducha, tapando la cámara, porque pues obviamente las cámaras, Facebook y Mark Zuckerberg y toda esa gente tienen acceso a las cámaras, así que mientras estoy escribiendo un chiste posiblemente me están filmando. Bueno, señor productor, esa es una ventana para buscar patrocinio. ¿Viste? Sí, iPhone, el teléfono que mejor registra tus ideas en el baño, usado Ahí por está. comediantes. Tú sabes, Monkey, que a veces uno, bueno, otro fantasma que se nos viene en el mundo de la comedia es el automenosprecio, ¿no? El de pensar oye, que yo estoy solo, que lo estoy haciendo mal. Es muy fácil caer en eso, ¿no? Y la verdad es que uno tiene que estar constantemente enfocado pues en las victorias, en lo bonito que trae esta carrera, en la gente que se ríe y en la gente que lo quiere a uno, ¿no?
Pero fíjate una cosa, ¿por qué digo esto? Vayamos a casos exitosos de gente que no escribe o que el acto de escribir lo deja como en un segundo plano, porque escribir en el stand-up es dejar registro de las ideas, punto. Simplemente Mm. es para yo encontrarme con esa idea otra vez y sistematizar mi éxito, es decir, volver a repetir eso que fue exitoso, en este caso un chiste, ¿no? Entonces, Lelutier, el famoso grupo de humor musical de Argentina, ellos llegan a una premisa sólida, digamos, que les parece que tiene para caminar y empiezan a improvisar. Y luego esa improvisación hay alguien afuera que está registrando los momentos buenos para luego concatenarlos todos y hacer un sketch pues de la calidad de los que ellos hacen, que son excelentísimos, ¿no? Por ejemplo, Simón Díaz, que es como el Tite Curet de Venezuela, Simón Díaz, hay anécdotas en las que él cuando venía una armonía, bueno, no, una melodía, pero es lo que quise decir a la cabeza, él anotaba que sin una servilleta o lo que fuese, y parece que la manera de anotar, que él tenía de anotar las notas musicales, no correspondía a la nomenclatura que uno tiene de blancas, negras, corcheas, etcétera, ¿no? Él tenía como una manera muy, muy propia de escribir las notas, pero eso para él representaba lo que luego iba a ser una tonada o lo que fuese, ¿no? Y muchos números clown de circos muy exitosos se crean así, es decir, se genera una premisa y luego se ponen a improvisar y hay algo afuera que está registrando esa improvisación. Puede ser una cámara, puede ser un libretista que está copiando ahí rápido lo que está funcionando, puede ser un grabador de audio, pero luego eso se vuelve a ver y entonces uno dice, ah, funcionó esto, vamos a juntarlo, ¿no? Entonces son formas de escribir sin escribir. Por ejemplo, Judd Apatow, bueno, famosísimo por todo lo que ha hecho para el mundo del humor en general. Él comenta que él a veces dicta, o sea, él no se sienta a escribir porque el acto de sentarse a escribir con los dedos le frena un poco el flow de las ideas, entonces él pone a alguien a copiar y él simplemente va como diciendo lo que se le ocurre, ¿no? Entonces son maneras de cómo dejar registradas ideas, cuando decimos registradas no es en derechos de autor, sino cómo registrarlas en un papel, en un documento, sin necesariamente sentarse a escribir como un escritor, ¿no? Ah, pues súper cool, porque yo creo que yo tengo problemas en eso de escritura. O sea, yo sé y estoy bien consciente que no es el factor por escribir. O sea, yo no estoy equivocado en lo que me gusta. Ujú. A mí me apasiona la comedia, pero yo creo que yo vengo arrastrando eso de la escritura porque no es solamente en comedia. A mí no me gusta escribir nada. O sea, yo tengo un montón de libretas vacías, entonces cuando me transporto al tiempo que estuve en el colegio, yo no copiaba mucho. Yo recuerdo haber estado en la universidad y terminar clases y no llegaba ni a la mitad de la libreta, pero sí el escuchar y el estar pendiente registraba mucho. Y decían, pero ¿cómo si esta persona no copia, registra esto? Y era que el oído, el Ujú. oído y la vista, pues me ayudaban a retener mucha información. Por eso yo no me siento mal en el que no pueda escribir o que no me gusta escribir porque no tiene que ver con la comedia. Realmente es porque puede ser que soy un vago o puede ser que nunca me gusta escribir. No, hay mucha gente sí que tiene esa capacidad de prestar atención, y bueno, cada quien a su manera. Hay gente que presta atención mirando, hay gente que no te está mirando, pero te está prestando mucha atención. Claro, es una norma del buen oyente mirar, pero no necesariamente. Es decir, cada quien tiene su método de percibir la realidad, o sea, cada comediante, quiero decir. Y entonces eso es válido. Yo creo que si funciona para ti, es válido. No tienes que ponerte, digamos, como decía, como eso que mencionaba Rubén con The Judd Apatow, que no, de repente eso, no ponerle una solemnidad al acto de escritura, sino simplemente, bueno, irte acercando a él de la manera que más se parezca a ti. Pero sí es bueno ir dejando un registro. Yo te decía, de repente te puedes poner una meta diaria, 5 ideas, ponerlas en papel, simplemente ponerlas en papel. No es que tienes que desarrollarlas ni nada, ponerlas en papel. Y como te digo, ir con el radar
encendido por ahí, anotando las cosas que te puedan parecer graciosas, pero sobre todo, y esto es muy importante y no nos cansamos de decirlo aquí, sobre todo las cosas que te molestan. Las cosas que te molestan son muy graciosas después, pero tú las anotas. Había una señora que me dijo, me dijo 2 veces lo mismo y yo le dije, no me lo repite y me lo repitió otra vez. Entonces tú anotas, porque hay gente que repite tanto las cosas. Más nada. Y todas las cosas que te van molestando en el día a día, que pueden ser muchas o pocas, pero siempre va a haber, porque el día a día de todos tiene cosas que nos molestan. Entonces eso va haciéndote también un archivo y un registro. Y vas a empezar a crear una relación muy buena entre el material que dejas en el soporte del papel y lo que después tú generes en el escenario improvisando a partir de esas cosas que anotas. Claro, eso que me dices tiene mucha lógica porque hay personas que les gusta sacarle la piedra a uno. Y cuando se Exacto. dan cuenta que a uno no le gusta algo, pues ahí Más. automáticamente ahí lo van a hacer. Es también Sí. como la gente que se para en el elevador Ajá. y aprieta el botón y ya el botón está encendido y después vuelve y lo aprieta y es Ah, como, sí. brother, con eso no va a avanzar el elevador, tienes que Coño, sí. esperarlo. Entonces le No, empiezan mire. a dar muchas veces. Y no sé si le ha pasado en los que van a bajar y tocan la flecha hacia arriba. Es decir, tú estás en un piso, ¿verdad? Se supone que si vas a bajar tienes que tocar la flecha de abajo, ¿verdad? Claro. O yo estoy equivocado, Bueno, porque es pueden que ser no es... disléxicos. Entonces, bueno, cuando alguien te saque la piedra, a partir de ahora hay que darle las gracias. Gracias, estás Gracias. enriqueciendo mi material de comedia. Claro, porque es que la gente, al público no le gusta escuchar las cosas No, buenas que te no, pasen, al revés, ellos se es ríen de así, lo malo. Correcto. así es, No, así. y otra cosa es que, o sea, uno tiene que buscar es el método que mejor funcione para uno, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que el día de mañana evitar o tratar de que cosas buenas que tú has producido, Monkey, no queden al voleo de si tuviste la musa en el momento o no, ¿no? Porque a lo mejor produjiste, ¿se dice produjiste o produciste? Me confundí aquí. No, produjiste, Produciste, ¿no? produciste. Produjiste. Bueno, hiciste, Las dos, pues. las dos. Se dice postcat. Podcast. Hiciste algún material muy bueno una noche, y entonces dijiste, ay, me salió bien producto de la presión que sentía en el escenario, ¿no? Como bien dices tú, que trabajas bajo presión. Y luego a los 5 días a lo mejor no lo repites, o a lo mejor se te olvidó. Entonces lo que hay que buscar es sistematizar. Me gusta mucho poner el ejemplo del McDonald's, ¿no? El McDonald's, digamos que no está inventando una hamburguesa cada vez que viene un cliente, sino que ya tiene unas hamburguesas que le han resultado exitosas en su historia y lo que hace es repetir la fórmula del éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que creo. Otro ejemplo que parecido a los que dije antes de Judd Apatow y todo eso, es Wilmer Ramírez, ¿no? Wilmer Ramírez es un comediante venezolano que en algún momento él me comentó que su manera de crear material era con un asistente, ¿no? En este caso el asistente es un gran productor de televisión de comedia que se llama Ceruti, de apellido Ceruti en Venezuela. Entonces él se sentaba con Ceruti, Ceruti era el que estaba, digamos, haciendo, teniendo el acto de copiar, ¿no? En el documento. Y entonces iban como pimponeando ideas y Ceruti las iba copiando, iba como desarrollando lo que terminaba siendo el guión del stand-up de Wilmer, ¿no? Entonces esa también puede ser, a lo mejor puedes tener como un asistente o ahorita, por ejemplo, Word tiene esa función de que tú le dictas y él va copiando en la computadora. Por ejemplo, está Fluffy también, Gabriel Iglesias, que él ha dicho en múltiples ocasiones que él no escribe, sino que él simplemente va. Pero también casos como Fluffy y Franco Escamilla, sé que tienen como un equipo, no sé cuán grande es el equipo de guionistas que los acompaña en las giras, como para ir sistematizando y registrando ese material, ¿no? Para luego como que después de la función o antes de la siguiente función, mira, Franco o Fluffy, recuerda que dijiste esto ayer, que quedó muy bueno, recuerda que dijiste esto otro, ¿no? Entonces, eso también pudiese ser una solución para ti. Eso me gusta, lo estoy contemplando para de aquí a 5 años cuando tenga plata para pagarle al asistente. Me voy a llevar a Sí. alguien. ¿Usted sabe copiar? Sí, véngase conmigo. Vamos a hacer show. No, ese ejemplo que pusiste de Wilmer me hizo recordar en Saturday Night Live. También se trabajaba mucho así, se reunía, había como que la noche de escritura,
O sea, era como el lunes, martes y miércoles de escritura full. Y entonces muchos actores eran escritores, pero había otros actores que no lo eran. Y entonces se sentaban, así tal cual como contaste de Cerruti y Wilmer. Entonces se sentaban el actor con el escritor, habían rebotado una idea, mira, un tipo que sea recepcionista y que no deje entrar a nadie. Ah, bueno, entonces se sentaban, ¿cómo debería ser? Debería ser grosero, debería hablar mascando chicle, y entre los dos iban construyendo el personaje y además, y el actor iba generando chistes, el escritor, el libretista iba haciéndole la estructura a esos chistes y trabajaban muy bien así. Entonces eso, buscar a alguien que pueda complementar el trabajo en estructurar tu material. La otra, Monkey, es grabarte. Eso lo hacía también Sí. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld agarraba es como si estuvieras en un show y te grabas improvisando y tal, y ahí las que más te gusten las vas anotando. Y eso también te va generando un registro de esas ideas que de repente, claro, es muy bueno contar con la adrenalina, como ya te dije al principio, pero también es bueno llevar su archivo, ¿cómo se llama? Su material de respaldo ahí preensayado, porque y la grabadora te puede ayudar en eso. Sí, claro, porque uno se nutre y se retroalimenta mucho en el stage con cosas que suceden y uno las asemeja a los temas que tiene, pero no puedes apostar, no puedes poner todos los huevos en la misma Mm, canasta, porque ujú. no sabes cómo te va a ir con ese público. Normalmente el chiste que funcionó en un lado, a lo mejor en este no funciona. Y poco a poco uno se va llevando por eso. A mí me costó trabajo al principio internalizar que no todos los comediantes tienen que escribir. Ujú. Porque Ujú. uno, y a esto yo lo asemejo a la música. No todos los grandes cantantes son escritores. Hay No, unos no. escritores y hay unos cantantes. Pero Ujú. en el paso de la comedia, yo digo que en el empezar, cuando tú vas dando los primeros pasos, tú entiendes o sobreentiendes que tienes que escribir buenos chistes para ser buen comediante. Y el tiempo, pues te quita eso de la mente. Realmente no. Hay grandes comediantes que no escriben sus shows. Sí, yo siempre hago hincapié en que nos demos la licencia de cambiar el verbo escribir por el verbo crear, porque al final lo que hay que hacer es crear. Ahora, que si se escribe, que si se graba, que si te lo copia un asistente, eso no, o sea, viene a ser la metodología que tú escojas, pero lo importante es crear de una manera disciplinada y constante, ¿no? Y fíjate que cuando hablas que, o sea, que fue un momento chistoso, ¿no? Dentro de 5 años, cuando tenga el dinero para contratar un escritor. Y muchas veces en el trabajo de la comedia, siento que muchos nos frenamos porque pensamos que a veces las cosas pueden ser más caras, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en plataformas como Fiverr, que son para contratar a gente que hace freelancing, a lo mejor consigas a alguien que tú le dices, mira, yo me encargué de grabar todo este material, por favor, rescata de ahí los chistes. Bueno, y a lo mejor hay alguien que está dispuesto a hacerlo por un precio módico que a lo mejor no viva en Estados Unidos y que te resulte más barato. Y no estoy diciendo que tenemos que ser Emiliano y yo, que no estamos en los Estados Unidos. No, no, pero hablando en serio, ¿no? Siempre puede haber alguien que esté interesado más en la experiencia que en el dinero, que es lo que suele pasar con los practicantes o los pasantes, ¿no? También, por ejemplo, yo en mi caso hay un grupito de WhatsApp en el que yo estoy incluido que lo usamos para rebotar material. Son varios amigos que son comediantes y entonces, mira, se me ocurrió tal idea. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, ahí te van aportando y qué sé yo. Y ahí, digamos, el intercambio no es de dinero, es de, bueno, hoy tú me ayudas a mí, mañana yo te ayudo a ti, ¿no? Entonces, eso también. Y yo sé que has hecho buena llave con comediantes que conocemos en común y entonces a lo mejor ahí puede haber una manera de intercambiar servicios que no involucre un pago en dinero, ¿no? Oh, pues eso está buenísimo. Me voy a apuntar ahí. Dame el número del WhatsApp. Sí. Me gusta esa idea. Ah, tú sabes que también puede ser el hecho de que, como te decía, grabarte, pero grabarte, o sea, tú, digamos que en el escenario tú estás de pie, ¿no? Y estás frente a un público. Entonces hacer exactamente así, hacer el acting y toda la actitud como que vas a hacer un show de media hora y te grabas esa media hora. Y este puede ser el material que
va acumulando, ¿no? Y después puedes irlo puliendo y entonces vas a tener, es que vas a tener como que los dos mundos y los vas a poder aprovechar. El mundo de la improvisación, que tú sabes que es tu fuerte, en el que te sientes cómodo y en el que confías y te gusta, y el otro, que no es que no te guste ni desconfías de él, sino que de repente no lo has digerido del todo, pero lo puedes ir incorporando a tu rutina poco a poco. Entonces, si llegas a tener lo mejor de los dos mundos, vas a dejar sin trabajo a muchos comediantes, pero te va a ir mejor. Sí, no, no. Y quiero hacer hincapié en esto. O sea, quiero hacer una pausa. No es que no puedo decir es que no me gusta. Es que todavía no tengo la disciplina o no he creado la rutina de decir, pues me voy a sentar y eso y lo otro. Pero yo estoy bien consciente que el tener dos poderes es mejor que tener uno. O Ajá. sea, con eso yo estoy bien claro. No, y yo, Monkey, que tuvimos, digamos, una relación anteriormente, me refiero es a que yo te entrené en el tema del stand-up comedy en algún momento, que yo me di cuenta de que a ti te gusta mucho la tecnología. Es decir, tener un micrófono, tener tu computadora, tener la camarita. Entonces, a lo mejor puedes disfrutar el acto de escribir, entre comillas, editando. O sea, a lo mejor puede ser, te grabas un rato, luego te sientas y empiezas a cortar y a dejar los pedacitos que te gustan y entonces de esa manera vas viendo. Porque una cosa que tiene, una gran ventaja que tiene el crear los chistes de forma oral es que ya salen como los tienes que decir. A veces el gran problema que tiene la gente que escribe los chistes bajo el acto de escribir es que tiene que hacer la traducción de cómo lo escribí a cómo lo tengo que decir, ¿no? Ujú. Entonces, ya Ajá. tú te ahorras ese paso, digamos, ya el chiste sale como tú lo vas a decir y entonces eso vale mucho más y sale muchísimo más natural, ¿no? Entonces, esa pudiese ser una vía, no lo sé. Sí, por el factor de que, por ejemplo, mucha gente escribe y he visto que escriben todo. Me paré aquí, moví la mano así y en el caso de tú, o sea, en mi caso como tal de decirlo en stage, ya yo sé el movimiento porque lo hice y funcionó. Ujú. Una de las cosas que he empezado a hacer es que yo tengo como tú, como tú dijiste, miles de cosas de tecnología, que si cámara, que si micrófono, que si pito, y ahora me estoy grabando todo el tiempo y estoy Mm, empezando a ver todos estos videos viejos en los cuales posiblemente no hice clips. mm, Llevo creo que 2 meses dándole duro y cogiendo esos clips y haciendo pequeñas ediciones y poniéndolas en Instagram y poniéndolas en las redes sociales, porque me ayuda a verlas nuevamente, a recordar ese chiste que funcionó ujú. y como que y me refresca la memoria. Buenísimo. Bueno, pero ya tú estabas trabajando. Eso es exactamente, esa es la idea. Y porque siempre lo importante es tener una manera en que puedas monitorear tu trabajo, ¿verdad? Sí. Obviamente la tecnología te resume muchísimo eso. Y en la escritura, pues bueno, es igual, solo que no es en imágenes, sino que tú escribes el material, lo probaste y entonces vuelves a él, al material escrito, y ahí editas lo que no funcionó, extiendes lo que funcionó, etcétera. Exactamente igual pasa con lo audiovisual. Lo importante en todo esto es tener como una cierta estructura de trabajo sin que sea demasiado, como te digo, sin que suene a algo trascendental, importante, solemne, como ya, mejor dicho, solemne, porque sí es trascendental, pero Sí. de repente no es tan solemne. Entonces, simplemente tener algo donde puedas monitorear tu trabajo y ahí vas a estar, vas a tener vas a tener una estructura de trabajo y una estructura de tu material. Y eso es buenísimo, no porque, o sea, yo soy libretista y no por eso te voy a decir, mira, es indispensable escribir, para nada, al contrario. Yo veo que hay unos, como bien contó Rubén, unas escuelas todo un género de improvisación que es absolutamente genial y genera y crea material permanentemente y de muchísima calidad. Pero también tiene su estructura. Entonces, bueno, es simplemente digamos que la recomendación es
buscar una estructura para tu trabajo y ya tú te estás monitoreando y eso es tremendo paso. Una de las cosas que yo estaba haciendo y me di cuenta, porque pues al pasar de teléfono en teléfono, tú sabes que obviamente toda la información que tú tienes en el teléfono pasa. Yo encontré unas grabaciones de hace como 5 o 6 años atrás, que yo de camino al trabajo, o sea, de mi casa al trabajo son 45 minutos, ponía el teléfono a grabar, solamente audio, y me imaginaba que estaba en un stage y hacía una presentación y mientras iba conduciendo, yo sé que el que me veía, el que me pasaba por al lado decía, este pana está loco o está hablando solo. Pero ¿cómo te digo? Me remontaba a que estaba en un escenario y empezaba a hacer una rutina. Y hacía pequeñas rutinas de 25, de 30 minutos, de acuerdo a cuando empecé a grabar en el camino. Y me he puesto a escuchar y yo decía, coño, ahí hay un chiste que estaba bueno y yo lo dije Ujú. ese día y no me acordaba que eso estaba. No, y ahorita la Exactamente. ventaja es que con lo que llaman los earpods, o bueno, estos audífonos que están ahí pues guindándose de la oreja sin nada, ahorita pues cualquiera está hablando solo por la calle o pareciera que está hablando solo, entonces ya no, ya ese tabú, digamos que se venció, ¿no? Producto de de las nuevas tecnologías. Y otra cosa que te quería decir, Monkey, es que no sé si es el caso tuyo, pero un gran aliado que tienen los comediantes cuya fortaleza es improvisar en el momento, es decir, que tienen esa capacidad de pensar rápido y cómico y articular ideas rápidas y cómicas. O sea, tienen como toda esa capacidad que no todos los comediantes la tienen. Bueno, puedes integrar lo que llaman el crowd working, ¿no? Eso, o el hosteo o el cabareteo, que quien lo hace bien, pues la gente lo disfruta mucho, ¿no? Entonces a lo mejor también es una herramienta que tienes allí y que puede llenar minutos de tu show que no se respalden en material, sino en el momento, en lo que llaman el happening, ¿no? Okay. Es que siempre había pensado, o sea, ahora estoy viendo comediantes como Andrew Schultz y varios comediantes que viven del crowd work. Para mí, antes el crowd work era responsabilidad del host, del anfitrión. Mm. O sea, mi mentalidad era como que no puedo hacer Mm, crowd work porque el ok. que hace crowd work es el host. Bueno, de hecho se le dice, perdón, Rubén, se le dice aquí en Venezuela, no sé si en otros países, se le dice hosteo a esa actividad porque viene del host, ¿no? Y entonces el host es el que hace esa comunicación, el que se relaciona con el público, ese intercambio con el público, y entonces se terminó llamando hosteo. Y precisamente porque proviene del host. Pero ahora es una práctica que ha funcionado mucho y le ha funcionado a muchos y se ha viralizado, como se dice ahora, y casi todos los comediantes, incluso los que no son host, hacen eso, hacen el trabajo con el público, el hosteo o el cabareteo, y les va muy bien. Yo te iba a decir, y otra cosita, Monkey, es que pudieras cuando estés, digamos, en tus rutinas de ejercicios de improvisación, si es que las haces o las piensas hacer y tal, es que puedes ir haciéndolo por temas. O sea, que de repente no te grabes tan en términos tan generales de cualquier cosa, sino que le puedes ir poniendo separadores. Por ejemplo, aquí voy a hablar de la tecnología y entonces pum, te tiras unos 10 minutos ahí de improvisación de solo de ese tema. Y entonces de repente puedes ir aprovechando chistes para determinados temas. Y ahí también vas construyendo un material, vas armando un material más completo. Sí, eso me da demasiado sentido porque así no mezclo los temas y Ujú, desarrollo un tema, ujú. como es un tema a la vez. Un tema a la vez, la tecnología, el matrimonio, Ah, los eso es como un vecinos, tema. los grupos de WhatsApp, los stickers, toda la parte tecnológica la puedes dividir, porque la tecnología es un grandísimo tema, entonces puedes ir los celulares, las plataformas de streaming, o sea, vas dividiendo, digamos, estos nuevos medios o las nuevas tecnologías, las redes sociales, puedes hablar de cada una de ellas, en fin, y entonces vas como separando las cosas. No, Anotado. y Monkey, una cosa que a veces, bueno, obviamente las cosas para que uno las estudie y uno les consiga la receta y la fórmula y cómo hacerlo, pues para eso en general el mundo de la academia
sea universidad o sea de por fuera, clasifica y etiqueta cosas, ¿no? Porque así es más fácil comunicarlas y estudiarlas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a veces uno llega al arte y uno se pone como límites innecesarios, ¿no? Que esto nos pasa a todos. Y bueno, ¿y qué pasa si no es el host el que está haciendo crowdworking, si no es un comediante? No hay ningún problema. Al final lo importante es hacer reír bajo la fórmula que sea, siendo original, ¿no? Entonces, Claro. eso, a veces no hay que tener problemas en violar ciertas normas que uno piensa que no se pueden violar, y oye, ver qué pasa, a lo mejor de ahí sale un nuevo experimento y una nueva faceta de Monkey que a lo mejor ni tú mismo conocías y resulta siendo muy exitosa, no lo sé. Vamos para encima. Yo estoy en las pros de siempre seguir aprendiendo. Una digo yo, de mis virtudes es que yo no me lo sé todo y yo sé que todos los días se aprende y de todo el mundo se aprende. Yo he aprendido chistes, yo he aprendido cosas de personas que llevan menos tiempo que yo, al igual de Mm. personas, así como ustedes que llevan mucho tiempo. O sea, yo soy un mal de aprendizaje. Sí, es muy importante que tenerlo presente y así, y de verdad, con honestidad, uno sabe que en este mundo de la comedia no hay nada escrito, no hay nada definitivo, y un aprendiz puede, una persona, un comediante que está empezando, puede tener el chiste que a ti en su vida se te va a ocurrir, y simplemente es eso, son como episodios o chispazos que es mejor que te ocurran mientras estés trabajando, ¿no? Pero que le pueden ocurrir a cualquiera. Una de las ventajas de tomarse el ejercicio de la comedia en serio es que cuando que si estás trabajando permanentemente, pues bueno, es muy probable que se te ocurran cosas, que puedas aprovechar esos chispazos de inspiración y te agarren trabajando. Entonces es bueno, pero me gustó mucho ese comentario que tuviste para saber que es que en esto no hay nada escrito, no es una ciencia exacta y uno no sabe si puedes tenerle muchísima fe a un chiste que trabajaste una semana y no da risa, y una cosa que se te ocurrió, eso, bañándote, y que no anotaste, pero por suerte te acordaste en el escenario, la partió y la gente se explotó de risa. No hay nada escrito y no hay nada sentenciado en esta profesión. Yo creo que uno de los factores que ha sido bien positivo en mi corta carrera, no llevo mucho tiempo, es internalizar quién realmente soy yo. Por ejemplo, he visto colegas que en sus temas se sabe que ellos están tratando de tirar una bola y están tratando de convertirse en un personaje. Versus en el caso mío, yo soy un esposo, un papá, un trabajador, y prácticamente de eso es lo que yo hablo, porque Claro, me pasan tantas cosas como esposo, como padre, como hijo, como primo, y esas son las cosas que llevo a escenario. Entonces la gente se identifica mucho porque dice, ah, a mí también me pasa eso. O sea, el papá que espera que su hijo se duerma para tener relaciones con su esposa, pues muchos papás que hay allí dicen, diantre, sí, a mí me pasa lo mismo. El nene se duerme, ah, pues este es el momento. No puedo perder tiempo porque si pierdo tiempo, pues se levantó el niño. Y creo que es una de las cosas una de las virtudes o de lo que me ha funcionado a poco conocerme y obviamente hablar de temas que sí, domino, porque son temas que me pasan a diario. Sí, totalmente, Monkey. Uno en el escenario, o en el humor en general y en las artes en general, uno tiene que ser uno al 110%, no tratar de ser otra persona. Y bueno, y ni hablar de todo lo que el público se identifica con temas de familia. O sea, ese es el gran tema ganador de la comedia. Y entonces, si tú vives eso y tú lo transmites, pues mucho mejor. Y si es genuino, incluso mejor, ¿no? Hay una cosa que sirve mucho para esto, de uno saber quién es. Un ejercicio que es, bueno, preguntarle a varias personas cuál es esa primera impresión que tú das, ¿no? Eso sirve, con esa primera impresión tú puedes jugar, bien sea que tú eres como esa primera impresión o que tú eres todo lo contrario de esa impresión que das, ¿no?
Y lo otro es un ejercicio que una vez le escuché a un exdirector creativo del Circo del Sol, que él dijo, todos somos superhéroes en el mundo, ¿no? Y los superhéroes tienen superpoderes por los cuales la sociedad los llama. Entonces, por ejemplo, si es un avión que se va a estrellar, ¿a quién llamarían? A Superman, no llamarían a Batman, ¿no? Si es un submarino, o por ejemplo, el caso de El Titan, submarino que del se submarino, desapareció. ajá, entonces llamarían es a Aquaman, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, uno hacer ese pequeño ejercicio de introspección, de pensar, bueno, yo, Monkey, soy un superhéroe. ¿Cuáles son esos superpoderes por los cuales la sociedad o el público me llama y dice, mira, Monkey es el mejor de todos? O sea, no hay nadie mejor que eso, en eso que Monkey. Entonces ahí van a salir a aflorar 3, 4, 5 superpoderes que van a ayudar mucho a que tú digas, ah, bueno, yo cuando voy al escenario, o si yo fuese un futbolista, cuando voy al terreno de juego, yo le aporto al equipo es haciendo los pases de gol, o yo le aporto al equipo es metiendo el gol, o yo le aporto al equipo es parando los goles, ¿no? Porque soy muy bueno siendo arquero. Entonces, eso de alguna manera te ayuda a ver cómo le aportas tú mejor al público desde tu comedia, ¿no? Ok. Quería añadir ahí, te falta también un punto para uno Ujú. conocerse a uno mismo, mirarse al espejo. Sí, sí, sí. A veces casi siempre te dice la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y no le puedes echar la culpa. No, La- mira, la- mira, muchas veces yo he hablado de este tema y ya cuando pongo este tema tengo amistades que dicen, ya vino este con los viajes. Yo le digo, ¿ustedes se imaginan que realmente tú no te veas como tú te ves? Y Ujú, me dicen, pero ¿cómo así? Tú sabes que tú te miras al espejo y de acuerdo a tus ojos tú te ves de una manera. ujú, Imagínate que tú fueras de otra y la gente te viera de otra. ujú. Y ahí pongo a la gente a pensar y ya este vino con uno de esos viajes. Sí, pero está bueno porque tú sabes que siempre hay esto me lo comentó una vez un pana que es psicólogo, pero yo no sé si lo hemos comentado otras veces aquí en el podcast, creo que no, y es que hay dos grandes, digamos, vertientes, ¿no? De uno mismo, que es lo que tú eres y lo que tú crees que eres, ¿no? Son dos cosas, que es más o menos lo que tú decías, Monkey, lo que uno es y cómo uno se ve y cómo lo ven a uno, ¿no? Y Claro. entonces lo que tú eres y lo que tú crees que eres, me decía mi amigo, uno debe tratar de hacer esfuerzos diarios, permanentes, durante toda la vida, de mantenerlos cerca, porque nunca van a ser lo mismo. Sí, Nunca van a ser lo mismo porque ahí hay egos, hay incluso, bueno, incluso lo contrario del ego, que puede ser que tengas, bueno, no tengas poca estima de ti mismo, lo que sea. Y entonces tú, pues bueno, tú entonces te vas a ver, no te vas a ver como lo que eres. Pero lo importante es tratar de tenerlo cerca, porque si están muy lejos, si lo que tú eres y lo que tú crees que eres, o sea, si tú te ves gordito, bajito y calvo, o sea, como yo soy yo, y sin embargo te ves a ti mismo como William Levy o como Brad Pitt o como, entonces te vas a convertir en un personaje cómico, pero obviamente no te va a ir bien. No te va a ir bien porque se van a burlar, vas a generar, vas a dar risa, o sea, se van a reír de ti y no contigo. Entonces el asunto es tratar de mantener cerca esas dos cosas, pero fíjate tú, para la comedia es muy bueno conocer gente que los tengan bien separados porque se pueden convertir en personajes para la rutina de uno. Así mismo. no, y eso no solo pasa en el aspecto físico, también en el aspecto ocupacional, por Ujú, decirlo. O sea, ujú. hay gente que piensa que es muy buena para el fútbol y se compran todo de fútbol y no sé, por decir algo, y resulta que más bien son muy buenos Pa- patinando o qué sé Para yo, hacer compras. para hacer compras. Entonces, en el mundo de la comedia, yo creo que los comediantes, los buenos comediantes son muy buenos siendo muy sinceros con quiénes son. No solo en el aspecto físico, sino en el aspecto Claro, ocupacional, de para qué simplemente terminaron estando puestos en este mundo.
Entonces, bueno, son malos cocinando y lo aceptan, o son malos siendo papás y lo aceptan, o lo que sea, ¿no? Entonces, la comedia creo que es una gran herramienta terapéutica para uno aceptarse como es y tomárselo con humor, que al final ese es el aliciente, ¿no? Que te puedes reír de eso y pasarla bien. Definitivo. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que ahí nacieron de lo que uno y de lo que uno es y lo que uno cree que es. ¿Cómo es que esos chistes que la gente, por ejemplo, si es heladero, ¿cómo es que le ponen el título? Ah, sí, técnico de refrigeración y empuje. Entonces, ¿qué es heladero? O vamos a comer epidermis de porcino con folículos Sí. capilares. Bueno, chicharrón con pelo. Sí. Oh my God. Exacto, no, entonces tú dices, claro, hay gente que lo dice en serio, que de repente su trabajo es sencillo, pero lo quiere poner con un nombre muy pomposo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es importante para el comediante, mirándose a sí mismo, es importante tenerlo alineado, pero también es indispensable que exista gente así para, para, para uno, para uno poder tener, como ya dije, material, ¿no? Que vea la vida así de absurda. Sí, correcto. Oye, Monkey, no, estamos inmensamente agradecidos por tu participación. Yo creo que este ha sido un capítulo no solo aleccionador, bueno, para personas que deben tener el mismo caso que tú y que a lo mejor se deben sentir como con ese sentimiento de culpa de que, oye, yo no escribo, ¿será que no estoy haciendo bien el trabajo? Y yo creo que en general también para nosotros aquí como anfitriones del programa. Te agradecemos mucho. Y bueno, nada, esperemos que haberte ayudado y haber estado a la altura de pues lo que tú esperabas de este programa. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias de verdad por la oportunidad, de verdad que se pasó un ratito rico. Ya lo que resta es poner en práctica los consejos que me dieron y darle resultados pronto. Bueno, ¿no? Y muchísimas gracias a Soles Agency, Soles Piso Agency por los espacios aquí en Caracas. Yo creo que la conclusión es que no, la fórmula es que no hay ninguna fórmula oficial, ¿no? Sí. Sino la que más te pueda servir, ya sea escribir así con un lápiz y un papel, o grabarse, o anotarse, o buscarse a alguien que anote. Es decir, de todas esas posibilidades, la que mejor te funcione, y entonces eso, encontrar la que esté cerca a lo que lo haga sentir a uno cómodo, porque eso es indispensable también en comedia. Con esto cierro el comentario, que tu manera de crear material no es que sea cómoda, pero que se parezca a ti. Eso sí es importante, porque no es que yo obviamente no es que estás en un jacuzzi con dos mujeres y estás hablando y te están anotando eso sería lo ideal. Pero Coño. digamos que tú tengas rigor de escritura, pero no necesariamente tiene que ser de teclear una computadora o escribir, sino algo que se parezca a ti. No que sea cómodo, porque tú le tienes que poner unas horas ahí de trabajo, pero que se parezca a lo que te hace sentir más cómodo. Súper. Anotado. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Monkey, Gracias. Soles Agency. Y bueno, por favor, suscríbanse, compartan, comenten, denle like. Estamos no solo en YouTube, sino en todas las plataformas de podcast. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Monkey. Y será hasta una nueva emisión de Guionistas de Comedia. Chao.